Damas y caballeros, proseguimos con nuestra clase. Segundo párrafo, partes de la comunicación. En este párrafo quiero hacer caer en cuenta que nosotros a través de algo que se llama la, como dijera yo, la intuición, la deducción, la, la, la lectura de signos, de elementos de diversa clase, podemos sacar conclusiones así directamente no lo diga. Si usted, por ejemplo, en una casa encuentra, por ejemplo, usted entra, si usted viera la puerta de la casa de un amigo abierta, la puerta de la casa, y usted entra y no encuentra a nadie en la casa, pero encuentra que hay platos servidos con comida caliente, encuentra usted una cocina limpia, que el piso está limpio como si hace poco lo hubieran aseado. Entonces usted puede sacar la conclusión de que alguien está ahí o estuvo ahí hace poco o están cerca por ahí y que por alguna razón están en otra parte de la casa o tuvieron que salir y dejaron la puerta abierta. O sea, ese tipo de deducciones de lógica al asociar conceptos también lo encontramos en los textos. Los textos son también como una casita en la cual sabemos que tiene diferentes palabras y hay que leer sus elementos y podemos deducir sus ideas, así directamente no lo diga, ¿correcto? ¿Sí? Esas son ideas que nosotros podemos leer, ¿sí? El hecho de que exista la vida, un ejemplo, y que exista la muerte, ¿sí? No quiere decir que tengamos que conformarnos con las circunstancias que nos llevan a la muerte si podemos evitarlas. Por ejemplo, si una persona está enferma de cáncer, ¿sí? Pues se trata el cáncer para no morirse. ¿Sí? Y si una persona, por ejemplo, puede evitar una enfermedad, se llama medicina preventiva, pues la evita. ¿Sí? Lo más absurdo del mundo sería que una persona no evite, ¿sí?, lo que le haga daño, lo que lo enferme o lo que lo lleve a la muerte. Porque el mundo es una gran casa y esa gran casa se puede leer y de esa gran casa podemos escribir y de esa gran casa podemos comunicar cosas. Fíjense la asociación de ideas, que lo que yo estoy diciendo podríamos escribirlo. Así es que esto se debe enseñar, creo yo y pienso yo. Respeto mucho a los que creen que con el aprendizaje memorístico o de demostrar gran dominio de, de memoria o de temas, o que eso sirve también, no podemos negar que la memoria sirve y todo, pero no es lo único ni tampoco lo mejor. La inteligencia es saber resolver los diferentes problemas que se presenten y los problemas que se presenten no son únicamente solucionables con memorizar o con saberse temas, o si no, por ejemplo, Albert Einstein, que es considerado el científico más grande de la humanidad, ¿sí? No hubiera sido el científico más grande de la humanidad, ya que en el colegio Albert Einstein era considerado un mal estudiante, pero no porque quisiera ser un mal estudiante, sino porque no podía, a pesar de su esfuerzo, hacer ciertas cosas, porque Einstein era una persona autista leve, tenía cierto grado de digamos, un problema de coordinación mental en ciertas cosas, un problema de asociarlo, de ciertas emociones, ideas y cosas con pero ese problema de autismo leve de Einstein, del cual se habla mucho,
Eh, él lo resolvió de adulto, de niño y de joven no, pero de adulto sí, y llegó a ser el científico más grande de la humanidad hasta ahora, reconocido por toda la ciencia, ¿correcto? Y Albert Einstein fue tratado por la maestra en el colegio de burro, que era burro, así le dijo, que imagínense, en ese entonces, Albert Einstein, el mayor científico de la humanidad. Claro, Einstein de adulto llegó a ser el mayor científico de la humanidad y en el colegio era un estudiante aceptable gracias al esfuerzo que él hacía. Pero fíjense en esto, el esfuerzo que Einstein hacía era un esfuerzo que era un esfuerzo que se vio reflejado cuando él ya era adulto. O sea, si él no se hubiera esforzado lo mejor que pudiera, de joven, de niño, no se hubiera esforzado para hacer las cosas lo mejor posible, y aún así esforzándose, para él solo era aceptable las cosas, bueno, para la sociedad, para el colegio, solamente era aceptable lo que él hacía. Así él hiciera su mejor esfuerzo, pero ese mejor esfuerzo, él recogió los frutos una vez era adulto. Una vez siendo adulto, Albert Einstein recogió el fruto de su esfuerzo. O sea que el esfuerzo bien administrado da sus frutos, tarde o temprano. A unos tarde, a unos temprano, tarde entre comillas, fíjese Einstein de adulto, pero no fue tarde. Y como dicen ahí, por ahí en educación, nunca es tarde. O sea, señor padre de familia o madre de familia o abuelita, si no ha estudiado todo el bachillerato, si quedó hasta cierto grado, nunca es tarde. Y no debe dar pena aprender para nada porque ni equivocarse, todos nos equivocamos y todos nos corregimos. Me choca mucho la gente que piensa que se las sabe siempre todas y que no tiene más que aprender y que los demás son los únicos que no saben y ellos son los... No. Bueno, pero alguien tiene que guiar y dirigir, ¿no es cierto? No nos podemos conformar con la ignorancia. Bueno, volviendo al hilo del tema, mirando el párrafo que dice las partes de la comunicación, podemos ver signos como cuando, bueno, signos, sí, que hacen recordar cuando les hablé ahorita de lo de la casa, de la casita, que usted va a la casa de un amigo y que no encuentra a nadie, pero encuentra signos, pistas de que por ahí está alguien y que por alguna razón no se ven por ahí, pero que hay elementos que van a entender que pueden estar por ahí o hace poco salieron o están en alguna parte que no los ve, etcétera. ¿Por qué? Aquí en este texto ocurre eso. Este texto, parte de la comunicación, es una casita. Dice, voy a leerlo y ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Dice, emisor, receptor, canal, dos puntos. El medio por el cual transportamos nuestro lenguaje, o sea, que el canal es el medio por el cual transportamos nuestro lenguaje. El código es el sistema de signos como en el caso del abecedario. Referente, el tema al cual nos referimos o del cual estamos hablando. Recontextualización, también llamado feedback o retroalimentación, en donde se refresca o se renueva el proceso, convirtiéndose el emisor o fuente en receptor o destino y viceversa. Mensaje es la información o contenido que recibimos. El referente es el tema del cual estamos hablando. Fíjense que el texto está entrecortado por puntos. ¿Sí? En el texto no encontramos comas o puntos y comas que deberían haberlos. Entonces alguien diría, profe, entonces quedó el texto como extraño. Entonces alguien pensará, ¿será que sí?
Lo que pasa es que está súper recontra resumido para trabajarlo de una forma distinta. Es decir, el texto que yo elaboré es mucho más largo, pero eso podría alguien deducirlo sin que yo se lo esté diciendo. Alguien va y mira y dice, vea, emisor, punto, receptor, canal. ¿Ah? Si el texto original fuera un texto así de corto, lo más probable tendría un poco más de cada uno y los integraría con conectores o con ciertas palabras y podríamos deducir que fue elaborado así. Pero cuando vemos un texto y vemos que hay signos de que le recortaron, y lo hice a propósito para hablar de ese tema, ¿sí? Podemos saber que el texto era más largo y que se recortó con un propósito. Sí, lo recorté, recorté varias cosas, que yo elaboré el texto, era más largo, era 3 veces más largo. Luego me quedó menos de 2 veces más largo, lo resumí y luego de aposta, entre comillas aposta porque es algo bueno lo que yo hice, es intencional, lo dejé así para hablar de lo que estoy hablando en estos momentos, para que ustedes entiendan que la lectura no es algo que se aprenda memorísticamente o por obligación o porque le pongan a usted leer grandes cantidades de libros, como algunos piensan, sino por las técnicas, la interpretación y el cuidado que usted ponga a las cosas. No es únicamente por repetir por repetir, sino ponerle sentido y lógica, sentido común y razón a las cosas. Claro, yo también soy amigo de leer libros, pero con sentido, que tenga sentido, que tenga, digamos, razón de ser y que ya haya una brújula, un horizonte de una técnica para leer y un trabajo de asociación de pensamiento a las diferentes formas de leer que se pueden presentar y de una creatividad del estudiante hacia eso. Pero eso de que por cantidades, usted puede leer por cantidades, pero si usted no busca los significados, si usted no mira los signos que están dentro del texto, no mira bien esa casita que hay por dentro, ese texto es una casita. Si usted no mira por dentro esos elementos, sino que sencillamente los mira y los repite y ya, incluso encontrando elementos nuevos sin saber qué significan, entonces no habrá un significativo avance. Para que el aprendizaje sea significativo, debemos asociar los procesos de pensamiento y los procesos de lenguaje como naturalmente es. Por eso el mismo IFES y el mismo gobierno que pues eh, comete bastantes errores en materia pedagógica muchas veces porque eh, no tiene en cuenta lo que es los estudios. Bueno, en ciertas circunstancias a veces sí hace esos estudios, otras veces no los hace bien, de, relacionados con la educación, de la educación, podemos ver que es muy importante y entonces ellos lo reconocieron acertadamente y por eso en las pruebas IFES para los estudiantes del grado 11, en las pruebas de estado, que se requieren para los estudiantes que se gradúan en bachillerato y que van a ir a la universidad y las universidades piden ese puntaje y esas pruebas de estado, la prueba de filosofía se une a la prueba de lenguaje. Esa es la razón por la cual se llama lectura crítica. Pero esa prueba no es solamente lectura crítica, es una prueba de diferentes formas de leer, de redactar y de analizar, de interpretar de diferentes aspectos de asociación del lenguaje y del pensamiento. Entonces, ahí es cuando los profesores que tenemos formación
en filosofía y lenguaje tenemos cierta ventaja sobre otros. Así, pues digamos, eh, eso hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, independientemente de eso, en el resultado, sí. Pero el resultado está ligado a que usted, señor estudiante, quiera hacer los ejercicios, ¿correcto? De este ejercicio, ¿cuál es el ejercicio? Acá prestar atención y haber copiable cuadernos de párrafo, ¿sí? Pero prestar atención a lo que yo acabé de decir. De este párrafo no voy a pedir que hagan audio, como lo dije como lo dije como lo dije en el primer video, no voy a pedirles que hagan audio, porque por las características del texto se prestaba mejor para que ustedes escucharan la explicación que estoy haciendo y sacarle el mejor provecho posible. ¿De acuerdo? Entonces, atentos y seguimos nuestra clase. En el próximo punto voy a hacer algo inesperado. Voy a explicarles un solo punto del taller, pero voy a referirme a ese punto, o sea, a explicarlo detalladamente con varias cosas, un solo punto, pero más o menos prácticamente una clase de un solo punto. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que ese punto, al explicarlo, no es solamente explicarlo, pues, o sea, se puede explicar y decir la respuesta, pero también se puede relacionar con otras cosas progresivamente, y así usted asocia diferentes conceptos de manera apropiada. Y esa es la naturaleza del conocimiento. ¿Por qué? Porque si es por información, el doctor Google tiene más información que cualquier profesor, información específica, que es lo que reclaman profesores clásicos. Pero si es por interpretación, por encontrarle sentido a las cosas, las máquinas y su inteligencia artificial todavía no han llegado a lograr a tener esas habilidades que los seres humanos tenemos de asociar el lenguaje de asociar el lenguaje con el pensamiento, de asociar el pensamiento con el lenguaje de diferentes formas como podemos hacerlo y las máquinas y ordenadores aún no. Pero pues creo yo que en un futuro sí podrán hacerlo de una manera cercana a nosotros, aunque no igual. Y en memoria, la inteligencia artificial sí nos gana a cualquiera de nosotros. Y en estudios científicos hay animales que en memoria le ganan al ser humano porque están hechos los experimentos científicos donde se demuestra eso, donde incluso hay cierta clase de primates, o sea, de simios, que para memorizar ciertas cosas, por ejemplo, números o ciertas cosas, bueno, diferentes cosas, si hay la recompensa de algo, de comer o algo así, el miquito, hay unas especies que recuerdan más rápido, eh, memorísticamente, pero no saben la importancia, el sentido, la razón de ser de cada cosa, sino sencillamente así, ¿sí? Es decir, alguien puede repetir algo y aprendérselo, pero no sabe, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Eso me hace recordar a una persona joven que escuché en estos días cantar perfectamente una canción en inglés, perfectamente, pero no sabía nada de lo que significaba esa canción. O sea, no sabía pronunciarla perfectamente, pero no conocía el significado de la canción. ¿Qué canción era, profesor? Era Bohemia Rhapsodia del grupo Queen, que es un grupo de rock. No sabía que la canción, por ejemplo, bueno, habla de que
que el muchacho se quiere morir y que no es cuestión, o sea, la letra es hasta fea, pero artísticamente es muy buena letra, pero tiene elementos feos la canción, ¿ya? En la letra, ¿sí? En el significado de la letra, pero como musicalidad, como arte, es atrayente, pero no entendía para nada el significado de lo que estaba diciendo. Se la sabía de memoria en inglés, se la sabía, perfecto inglés, un muchacho, una muchacha, se lo sabía, pero no sabía nada de lo que significaba lo que estaba diciendo, nada. Incluso en esa canción mencionan el nombre de un demonio, ¿sí? Eso les quería yo contar. Entonces, a veces hasta la madre nos pueden echar en otro idioma y no entendemos. O sea, la cuestión no es de leer cantidades, sino de encontrar el sentido de las cosas, ¿sí? Aunque si se lee cantidades también es bueno, pero teniendo el sentido de las cosas. Entonces les dejo un saludo, Dios los bendiga.